¿Y si te dijera que hay una profecía en la Biblia que podría estar desarrollándose justo delante de nuestros ojos, y casi nadie se ha dado cuenta? Muchos cristianos oran todos los días pidiendo dirección, protección, revelación. Claman por respuestas del cielo, mientras enfrentan luchas internas, dudas, angustias y tiempos de oscuridad espiritual. Pero, ¿cuántos realmente comprenden los tiempos en los que estamos viviendo? Jesús no solo enseñó sobre el amor, el perdón y la humildad. Él también dejó advertencias claras sobre los últimos días, y lo hizo conectando directamente con las antiguas profecías de Daniel. La oración siempre fue una parte central de la vida de Jesús. Incluso siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos a solas para hablar con el Padre. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué nos está enseñando Jesús cuando, en medio de la presión, el caos y la oposición, se retiraba para orar? Hay una conexión profunda entre la vida de oración de Cristo y las señales del tiempo del fin. Y si tú eres alguien que siente en el espíritu que algo está cambiando, que el mundo ya no es como antes, esta revelación es para ti. Jesús nos enseñó que no basta con observar el mundo exterior, es necesario discernir espiritualmente. En Mateo 24, Él dijo, «El que lee, entienda», y hacía referencia directa a la profecía de Daniel. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? El mismo Jesús conectó su mensaje final con una profecía antigua que muchos aún no comprenden. ¿Por qué? Porque dentro de ella está escondido un código divino sobre los eventos finales, una advertencia celestial que pocos están interpretando correctamente. En medio de nuestras oraciones diarias, muchas veces pedimos, «Señor, muéstrame el camino, ayúdame a entender tu voluntad». Pero, ¿qué pasaría si la voluntad de Dios ya estuviera revelada en la Escritura, y simplemente la estamos ignorando por falta de conocimiento? Jesús fue claro, «Velad y orad para que no entréis en tentación». No es solo un llamado a orar, sino a orar con discernimiento profético, a estar alertas, a vigilar las señales. Y una de esas señales, tal vez la más ignorada, es la última semana de Daniel. Estamos hablando de una profecía que detalla, con precisión celestial, los momentos clave que llevarán al cumplimiento del plan de Dios sobre la tierra. Una semana profética que muchos creen que está por comenzar, o incluso ya ha comenzado. Si esto es cierto, entonces nuestras oraciones necesitan subir de nivel. Ya no se trata solo de clamar por nuestras necesidades, sino de alinearnos con los tiempos de Dios. Pero, ¿qué es exactamente esta última semana? ¿Cómo podemos saber si estamos dentro de ese periodo? ¿Y por qué Jesús la menciona justo cuando habla sobre el fin? No estamos aquí para sembrar miedo, sino para despertar corazones. Porque así como Jesús lloró sobre Jerusalén por no reconocer el tiempo de su visitación, Él nos llama hoy a no dormir espiritualmente. Si oramos con sinceridad, si pedimos sabiduría, si escudriñamos las Escrituras con hambre y reverencia, entonces sí, entenderemos. Y es justo en ese punto, entre la oración sincera y la revelación profética, donde empieza esta jornada. Y si tú eres de los que anhelan entender los tiempos, si sientes que Dios está despertando algo en tu espíritu, este es tu momento. Quiero que nos unamos en un clamor. Escribe aquí abajo en los comentarios, ¿por qué necesitas oración hoy? No tengas miedo de abrir tu corazón. Vamos a orar juntos. Vamos a levantar una cadena de intercesión por todos los que están despertando espiritualmente en esta generación. La oración no es solo palabras dirigidas al cielo. Es guerra espiritual. Es intimidad con Dios. Es donde se revelan secretos celestiales, donde el Espíritu Santo trae discernimiento y dirección. Jesús oraba antes de tomar decisiones, oraba en medio del dolor, oraba por nosotros. ¿Cómo no vamos a orar también, especialmente ahora, cuando todo parece señalar que los tiempos finales están delante de nosotros? Quiero que sepas algo. Este canal es un espacio seguro para los que buscan revelación, para los que aman la palabra, para los que desean conocer los misterios que Dios escondió para ser revelados a los que le aman. Aquí oramos, aquí estudiamos, aquí velamos. Así que si este contenido ya está hablando contigo, deja tu me gusta ahora mismo.
Esto ayuda a que más personas reciban esta palabra. Suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. Cada semana, nuevas revelaciones, estudios profundos y momentos de oración que van a fortalecer tu fe y abrir tus ojos espirituales. No estás solo, estás siendo llamado. Y cuando el Espíritu de Dios llama, hay algo grande a punto de suceder. El enigma de las 70 semanas. La clave profética que Jesús no ignoró. Cuando Jesús habló sobre los últimos días, no improvisó. No se basó en intuiciones ni especulaciones humanas. Él se apoyó en una profecía milenaria, precisa y casi olvidada por muchos. La profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Esta profecía no es cualquier texto bíblico. Es un mapa detallado del plan de Dios para la humanidad. Una cuenta regresiva divina que, según muchos estudiosos y creyentes, ya ha comenzado su etapa final. Pero para entender la magnitud de lo que esto significa, necesitamos volver al principio. Necesitamos volver al momento en que el cielo mismo le entregó a Daniel uno de los mensajes más trascendentales de toda la Escritura. Daniel estaba en oración, humillado, clamando por su pueblo, por Jerusalén, por respuestas, y fue en medio de ese clamor, mientras oraba con ayuno y quebrantamiento, que el ángel Gabriel descendió con un mensaje celestial. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dijo. Pero estas semanas no eran semanas comunes. No se trataba de días literales, sino de semanas proféticas, donde cada semana representaba un periodo de 7 años. Haciendo los cálculos, hablamos de un total de 490 años en los que Dios trazaría su plan para Israel y para el mundo entero. Lo más impactante es que esta profecía divide las 70 semanas en 3 etapas. La primera, desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe. La segunda, un breve periodo donde el Mesías sería cortado, una clara referencia a la crucifixión de Jesús. Y la tercera, la más misteriosa, la última semana, esa semana final aún no cumplida, esa que muchos creen que marcará el inicio de la gran tribulación, del ascenso del anticristo y del cumplimiento definitivo de todas las profecías escatológicas. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente inquietante. Porque si las primeras 69 semanas ya se cumplieron con precisión asombrosa, desde el edicto de Artajerjes hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿qué detuvo la última semana? ¿Por qué hay un intervalo entre la semana 69 y la 70? Y aún más importante, ya comenzó esa última semana sin que la mayoría del mundo lo sepa. Jesús, en Mateo 24, hace una referencia directa a Daniel. Él dice: «Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Esta no es una frase cualquiera, es una señal. Jesús no solo valida la profecía de Daniel, sino que nos exhorta a entenderla, a escudriñarla. Nos está diciendo, en otras palabras, que el conocimiento de esa última semana es esencial para discernir los tiempos finales. No se trata solo de eventos políticos o catástrofes naturales, sino de una agenda espiritual que avanza silenciosamente. Y es aquí donde surge el gran misterio. Muchos creen que el reloj profético se detuvo con la muerte y resurrección de Cristo, abriendo un paréntesis llamado la Era de la Gracia, un periodo donde la Iglesia, nosotros, somos llamados a predicar el Evangelio antes de que se reanude ese conteo divino. Pero otros sostienen que ese paréntesis está por cerrarse y que los eventos actuales, guerras, pandemias, crisis globales, alianzas políticas inusuales, están marcando el reinicio de esa cuenta regresiva profética. Y si ya estuviésemos dentro de esa semana sin saberlo, y si el pacto del que habla Daniel, ese pacto con muchos, ya estuviera en marcha, camuflado bajo diplomacia y tratados de paz. La profecía dice que a la mitad de esa semana, el pacto será quebrantado, el sacrificio cesará y se instalará la abominación desoladora. Es un lenguaje simbólico, sí, pero también extremadamente literal para quienes entienden los códigos bíblicos. ¿Qué significa el sacrificio en este contexto? ¿Acaso se refiere al restablecimiento del templo en Jerusalén?
a un nuevo sistema religioso que seduzca a las masas, a una imposición global que desafíe abiertamente a Dios. Lo que está claro es que esta profecía no es un simple relato del pasado, es un espejo del futuro cercano. Y si Jesús mismo la destacó como clave para entender los últimos tiempos, ¿cómo podríamos ignorarla? ¿Cómo podríamos pasar por alto el hecho de que estamos, tal vez, a solo un paso de ver cumplida la última semana que falta en el reloj de Dios? Aquí es donde tú entras, porque no es casualidad que estés viendo este contenido. No es coincidencia que tu espíritu se haya inquietado con estas palabras. Tal vez Dios te está despertando. Tal vez está mostrándote que el tiempo de dormir espiritualmente ha terminado. Es tiempo de velar. Es tiempo de orar con entendimiento. Es tiempo de profundizar en la palabra, no por miedo, sino por preparación, por discernimiento, por obediencia. Y ahora quiero saber, ¿qué piensas tú sobre esta profecía? ¿Crees que ya hemos entrado en esa semana final? ¿Sientes que Dios está revelándote algo a través de todo lo que estamos viviendo? Escribe en los comentarios. Estoy despierto. Quiero entender los tiempos. O, si lo prefieres, simplemente escribe Daniel 9, para que juntos como comunidad sigamos investigando este misterio que Jesús no ignoró y que nosotros tampoco deberíamos ignorar. La pausa profética, el misterio del intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Muchos conocen la profecía de las 70 semanas de Daniel, pero pocos se detienen a reflexionar en lo más desconcertante de este mensaje divino: el silencio. Un espacio invisible, un intervalo profético que separa la semana 69 de la semana 70, como si Dios hubiese detenido deliberadamente el reloj. Y aquí es donde comienza uno de los enigmas más fascinantes y peligrosamente ignorados de toda la Escritura. Si las primeras 69 semanas se cumplieron con una exactitud matemática desde el decreto de reconstrucción de Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús, ¿por qué la última semana no vino de inmediato? ¿Por qué ese vacío profético? Este misterio ha sido debatido durante siglos por teólogos, estudiosos y buscadores sinceros de la verdad. Algunos dicen que el intervalo es parte del plan redentor de Dios, un tiempo reservado para la era de la Iglesia, la expansión del Evangelio, el llamado a los gentiles. Otros sostienen que es el reflejo del libre albedrío humano, un espacio donde la humanidad tiene la oportunidad de elegir conscientemente entre la luz y las tinieblas. Pero hay algo que no podemos ignorar. Este intervalo no es una pausa sin propósito. Es un espacio de preparación, de prueba, de despertar espiritual. Y todo parece indicar que ese espacio se está cerrando rápidamente. Observa el mundo que te rodea. Las estructuras políticas, sociales y espirituales están cambiando a una velocidad nunca antes vista. El avance de la inteligencia artificial, la redefinición de la moral, el control sobre la información, las crisis globales que parecen surgir de la nada. Todo esto no es casual. El escenario está siendo preparado. Las piezas del tablero están moviéndose, y la profecía está tan viva hoy como lo estuvo en los días de Daniel. Lo que muchos ven como caos, los que tienen discernimiento lo ven como alineación, no con teorías humanas, sino con lo que ya fue escrito hace milenios. Y en medio de todo esto, Jesús sigue siendo la clave, porque cuando Él habló sobre la abominación desoladora, lo hizo sabiendo que vendría un tiempo de aparente normalidad antes del rompimiento. Un tiempo donde la gente seguiría con sus vidas como en los días de Noé, comiendo, casándose, edificando, pero algo cambiaría de pronto, algo se activaría, y ese algo es el reinicio del reloj profético, marcando el inicio de la semana 70. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que nadie sabe el momento exacto en que ese reloj vuelve a andar. No hay una alarma visible, no hay una sirena celestial que anuncie: la semana 70 ha comenzado. Solo los atentos, los que oran, los que velan, los que escudriñan la palabra, sentirán el estremecimiento en su espíritu. Este silencio profético es peligroso porque crea comodidad, crea una falsa sensación de tiempo. Es como si el enemigo hubiese aprovechado ese espacio para adormecer al pueblo de Dios,
para entretenerlo, para distraerlo con todo tipo de doctrinas, placeres y miedos mundanos. Mientras tanto, la preparación del templo espiritual, del sistema global, de los líderes que asumirán roles clave, sigue su curso, lentamente, sin resistencia. La mayoría de las personas están tan inmersas en las corrientes de este mundo, la cultura pop, las redes sociales, las guerras ideológicas, el culto al ego, el hambre por likes y validación digital, que ni siquiera perciben que el plan profético sigue avanzando como una sombra sigilosa detrás del telón. Y si hoy tú estás aquí, escuchando esto, sintiendo que tu corazón se acelera y tu mente comienza a conectar piezas que antes parecían aisladas, es porque el Espíritu Santo te está mostrando algo. No es solo una teoría, no es solo una historia antigua, es una realidad que está más viva que nunca. La semana 70 de Daniel no es un capítulo perdido en el Antiguo Testamento. Es el próximo gran evento espiritual que marcará la diferencia entre los que velan y los que duermen, entre los que entienden las señales y los que ignoran todo mientras el día del Señor se acerca como un ladrón en la noche. ¿Has sentido últimamente que algo está cambiando en el aire? ¿Has tenido sueños, impresiones o inquietudes que no sabes explicar? ¿Te has sentido más atraído por la oración, por entender las Escrituras, por buscar respuestas que el mundo no puede ofrecer? No ignores esa voz interior, porque es muy posible que estés siendo despertado justo en medio de esta pausa profética. No para temer, sino para prepararte, para ser luz, para ser uno de los que no serán sorprendidos cuando el reloj comience a correr de nuevo. Y aquí quiero que hagamos algo como comunidad. Si tú sientes que Dios te está despertando, que algo en este mensaje hizo eco en tu interior, escríbelo en los comentarios. Pero no escribas cualquier cosa. Quiero que pongas con fe: estoy en la pausa, pero estoy despierto. Y si puedes, añade lo que el Espíritu Santo ha estado inquietando en tu corazón. Puede ser una frase, una visión, una oración, un versículo que no se va de tu mente. Todo lo que compartas será leído con atención, porque juntos estamos desentrañando un misterio que el mundo ha ignorado por demasiado tiempo. Las señales actuales, indicios silenciosos de que la semana final ya podría haber comenzado, y si lo que hemos llamado pausa profética no fuese ya tan pausa como imaginamos. Esa es la pregunta que necesita ser planteada con urgencia, porque mientras muchos aún esperan un gran acontecimiento visible que sacuda al mundo, como señal del inicio de la semana 70 de Daniel, puede que ésta ya haya comenzado en silencio, envuelta en sutileza, camuflada por las dinámicas del caos moderno. Vivimos en un mundo saturado de información, donde cada día trae una nueva crisis, una nueva tendencia, una nueva alarma, y en medio de ese ruido es muy fácil pasar por alto los pequeños movimientos que, en lo espiritual, significan mucho más de lo que aparentan. La Biblia siempre mostró que Dios actúa en patrones, y esos patrones no suelen manifestarse con espectacularidad inmediata, sino con señales para los que están atentos. Los días de Noé no comenzaron con el diluvio, comenzaron con una advertencia. Los días de Lot no empezaron con fuego cayendo del cielo, comenzaron con decadencia moral progresiva, y lo que vemos hoy no es muy distinto. Hay un despliegue global de ideologías que destruyen los valores familiares, redefinen el bien y el mal, y colocan al ser humano como su propio Dios. Todo esto, disfrazado de progreso, inclusión, tecnología, bienestar, pero que en realidad es parte de un sistema que se prepara para recibir a un líder mundial, que no será enviado por Dios, sino permitido por Él como juicio y cumplimiento de lo que fue profetizado. Mira a tu alrededor. Acuerdos internacionales firmados entre potencias históricamente opuestas, una creciente presión para controlar la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir la desinformación. Un avance casi imparable de tecnologías de vigilancia, que antes solo existían en películas distópicas y ahora forman parte del cotidiano. El mundo está creando, pieza por pieza, el escenario perfecto para que se manifieste aquello que Daniel vio y que Jesús advirtió.
La palabra clave aquí no es fin, sino cumplimiento, porque lo que estamos viviendo no es el colapso del mundo en sí, sino el cumplimiento de un diseño que estaba sellado desde la antigüedad. Y si profundizamos aún más, veremos que la economía mundial se está volviendo cada vez más centralizada. Las monedas digitales de bancos centrales ya están en fase de pruebas en varias naciones. Sistemas que permiten restringir compras, rastrear comportamientos financieros, controlar quién puede o no participar de ciertos mercados. No se trata solo de dinero, se trata de control. Un control que en el pasado parecía imposible, pero que hoy se presenta como necesario y hasta bienvenido por la mayoría. Este sistema no es el fin, pero sí es el camino. Es la plataforma que podría, en un abrir y cerrar de ojos, convertirse en la infraestructura de la marca de la bestia. Y cuando eso llegue, ya no habrá tiempo para despertar. O estás dentro, o estás fuera. Todo esto no significa que debamos temer. Significa que debemos estar atentos, porque lo profético no siempre se anuncia con trompetas. A veces llega con susurros, y esos susurros están por todas partes. Catástrofes naturales fuera de lo común, sequías históricas, terremotos en lugares inesperados, incendios que consumen regiones enteras sin explicación clara. ¿Coincidencias? Tal vez para los que no conocen las Escrituras, pero para quienes han orado con los ojos del Espíritu abiertos, es evidente que la creación misma está gimiendo. Como dice Romanos 8, con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando una mujer tiene dolores de parto, justo antes del nacimiento, justo antes de que algo nuevo, o en este caso, el cumplimiento final, esté a punto de comenzar. Y no podemos ignorar a Israel, porque la profecía gira en torno a esa nación. El reloj de Dios no se marca por las naciones más poderosas del mundo, sino por su pueblo escogido. Desde su restablecimiento como nación en 1948, cada evento importante que ha rodeado a Israel ha tenido implicaciones proféticas: guerras, tratados de paz, conflictos territoriales, llamados a dividir Jerusalén. Cada movimiento allí es una línea más escrita en el pergamino del tiempo final. Y cuando escuches hablar de un posible acuerdo de paz duradero entre Israel y sus enemigos, particularmente si incluye el monte del templo, entonces debes estar más alerta que nunca, porque podría ser el pacto del que Daniel habló, el que dará inicio oficial a esa última semana. Y si eso ocurre, cada día contará, cada oración importará, cada decisión tendrá peso eterno. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿estamos reconociendo estas señales? ¿O seguimos esperando un gran titular de noticiero que diga, atención, la semana 70 ha comenzado? La verdad es que los titulares ya están siendo escritos, pero no en los periódicos. Están en la atmósfera espiritual, y solo los que viven en oración, en búsqueda constante de la voz de Dios, podrán discernirlos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti arde. Algo te dice que esto es más que una teoría. Es una verdad que el cielo está gritando en voz baja, y yo quiero que tú participes de esto, no como espectador, sino como vigía. Así que escribe abajo en los comentarios, estoy viendo las señales, o si lo prefieres, dime qué evento reciente te ha hecho pensar que algo espiritual está ocurriendo. Puede ser una palabra, una noticia, una inquietud en tu corazón. Lo que compartas no será ignorado, porque juntos estamos leyendo los códigos del tiempo final, mientras muchos aún duermen. El pacto con muchos, la antesala profética de una falsa paz mundial. Si las señales que ya hemos observado apuntan hacia el cumplimiento inminente de la semana final de Daniel, entonces hay un punto clave que necesita ser comprendido a fondo: el pacto con muchos. Daniel 9:27 lo declara de manera directa, pero profunda. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Esta declaración profética ha sido objeto de debates teológicos durante generaciones, y con razón, porque este pacto no es cualquier acuerdo entre naciones, no es una simple firma en un papel diplomático. Es, según las Escrituras, el inicio del último tramo profético de la humanidad.
Es la chispa que activará el reloj divino para el clímax de todas las cosas. El texto dice que este personaje, a quien luego identificamos como el príncipe que ha de venir, el futuro anticristo, confirmará un pacto. No necesariamente lo creará, sino que lo reforzará, lo validará, lo posicionará como solución ante un mundo que clama desesperadamente por paz y seguridad. Es importante que prestes atención a esa palabra, seguridad, porque no se trata solo de evitar guerras, sino de garantizar control, estabilidad y una nueva era de cooperación global. Y si miras con atención el panorama actual, verás que esa es precisamente la narrativa que se repite en los foros internacionales, en las cumbres políticas, en los discursos de líderes que no conocen a Dios, pero que hablan como si tuvieran la respuesta a los problemas más complejos del mundo. La región de Medio Oriente siempre ha sido el epicentro profético. Allí comenzaron muchas cosas, y allí terminarán muchas otras. Un pacto de paz entre Israel y sus enemigos no es simplemente una noticia política, es una señal profética. Y hoy, cuando escuchamos sobre iniciativas como los Acuerdos de Abraham, tratados de normalización, diálogos interreligiosos y compromisos territoriales, debemos entender que no son movimientos aleatorios. Aunque el mundo los vea como diplomacia, el cielo los ve como parte del ajedrez profético. Estamos siendo testigos del lento, pero firme, avance hacia un pacto que involucre a muchos, y no solo a 2 o 3 naciones. Y esa amplitud es justamente lo que hace que todo esto encaje con precisión en la profecía de Daniel. Ahora bien, este pacto también tiene un propósito encubierto, porque si bien en la superficie ofrecerá paz, detrás de él se esconde una agenda de dominio espiritual, político y económico. Será una tregua superficial, construida sobre una plataforma frágil, diseñada para atraer la atención del mundo y distraerlo del verdadero conflicto, el espiritual. Lo que Daniel vio no fue solo política. Él vio un tiempo en el que las estructuras religiosas y las esferas gubernamentales se unirían con un propósito común, dando lugar a un sistema que se presentaría como salvación, pero que terminaría siendo opresión. Ese es el gran engaño. Un tiempo en el que los hombres entregarán su libertad a cambio de seguridad, donde la fe será reemplazada por lealtad a un sistema, donde las escrituras serán silenciadas en nombre de la inclusión global. Y todo esto comienza con una firma, un pacto, un acuerdo que muchos aplaudirán, que será celebrado por los medios, por líderes religiosos de diversas corrientes, por intelectuales, artistas y celebridades. Será presentado como un logro sin precedentes, un hito en la historia de la humanidad. Pero los que conocen las Escrituras sabrán que ese será el eco de una advertencia antigua. Porque Daniel fue claro: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, ese pacto será quebrantado, y no por error, sino por diseño. La primera mitad será seducción, la segunda, opresión. Lo inquietante es que ya existen señales que podrían indicar la preparación de ese escenario. El deseo por reconstruir el templo en Jerusalén se está reavivando. Organizaciones ya tienen los utensilios listos, el sacerdocio entrenado, los planos elaborados. Todo lo necesario para reactivar los rituales del Antiguo Testamento ya está preparado. Pero falta una cosa: la autorización política, el permiso internacional, el visto bueno que solo un tratado amplio podría proporcionar. Y si ese tratado forma parte del pacto que el anticristo confirmará, entonces estaremos presenciando no solo el cumplimiento de una profecía, sino el inicio de una cuenta regresiva irreversible. Es por eso que la Iglesia no puede estar dormida. No podemos vivir como si nada estuviera ocurriendo, porque este pacto marcará el antes y el después de la historia humana. Será el momento en que lo espiritual y lo político se fusionarán de forma definitiva. Y si no estamos preparados, seremos arrastrados por la corriente del engaño. Jesús dijo que los tiempos finales serían tan engañosos que incluso los escogidos podrían ser confundidos si no permanecen vigilantes. Por eso te pregunto, ¿tú estás discerniendo lo que está ocurriendo en las esferas del poder? ¿Has notado cómo cada vez se habla más de unificar las religiones,
de tolerancia absoluta, de una fe universal que elimine divisiones y proclame una espiritualidad sin verdades absolutas? ¿Te das cuenta de cómo se está presionando para redefinir todo lo que antes era sagrado? Si algo de esto ha tocado tu corazón, quiero que lo escribas en los comentarios. Deja la frase, estoy vigilando el pacto, o compárteme lo que sientes que está gestándose en el mundo espiritual. Tus palabras pueden despertar a otros, porque cuando uno se atreve a ver, muchos más comienzan a mirar. El anticristo, la figura silenciosa que se está posicionando en las sombras. Hasta aquí hemos entendido que el pacto con muchos no será simplemente un logro diplomático, sino la entrada oficial de una figura oscura que ha sido anunciada por siglos, el anticristo. Pero lo que muchas personas no comprenden es que esta figura no aparecerá de la noche a la mañana como un villano cinematográfico, con una marca visible o una declaración abiertamente satánica. No, la estrategia será otra, será sutil, será política, será carismática, será incluso espiritual, porque antes de manifestarse como opresor, él se presentará como salvador. Y es por eso que debemos mirar con atención lo que ya está ocurriendo detrás de los grandes discursos, de los gestos simbólicos, de los pactos y alianzas entre líderes globales. El anticristo no surge en un vacío, surge en un contexto de desesperación global. Y dime tú si no es precisamente eso lo que estamos viendo. Un mundo cansado, dividido, con economías al borde del colapso, conflictos internacionales en escalada, una sociedad cada vez más polarizada y confundida. En medio de todo esto, la humanidad clama por orden, por liderazgo fuerte, por soluciones globales que vengan de alguien que tenga la respuesta. Y ese alguien no será presentado como un enemigo de Dios. Todo lo contrario, será admirado, será seguido, será exaltado como el hombre de paz, el gran conciliador, el rostro humano de la unidad global. Y es ahí donde muchos caerán, porque la mayoría espera a un anticristo anticristiano. Pero la profecía bíblica nos muestra a alguien que, aunque finalmente se opondrá a Dios, al inicio se camuflará como un hombre de luz, incluso promoviendo valores aparentemente buenos. Será un líder de influencia inusual, probablemente con una habilidad impresionante para hablar, resolver conflictos, movilizar masas, seducir a las naciones con palabras suaves y promesas irresistibles. ¿Suena familiar? Hoy vemos cómo los algoritmos y los medios masivos de comunicación pueden convertir en ídolos globales a personas que, en cuestión de días, se vuelven indispensables para millones. ¿Y si el escenario actual está siendo modelado precisamente para facilitar la aceptación de un líder que no viene de Dios? El apóstol Pablo lo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Pero antes de ese momento de exaltación, la Biblia dice que engañará con señales, prodigios mentirosos y con todo tipo de artimañas para seducir incluso a los escogidos. Y aquí es donde el mundo espiritual entra en juego de forma crucial, porque no estamos hablando solo de política o geopolítica. Estamos hablando de una operación de tinieblas a gran escala, un movimiento que está afectando los sistemas, las culturas, los valores y sobre todo, la percepción espiritual de las masas. ¿Te has dado cuenta de cómo cada vez hay más apertura a una espiritualidad sin Biblia? Cómo los conceptos de energía, vibración, manifestación, conexión cósmica y conciencia universal están reemplazando silenciosamente la verdad revelada en la palabra de Dios. Eso no es casualidad. Es parte del terreno fértil que se está preparando para que el anticristo se presente como alguien espiritual, pero sin el Dios verdadero. Un líder que hable de amor, pero que niegue la cruz. Que hable de paz, pero que rechace el arrepentimiento. Que promueva la unidad, pero basada en una fe diluida, sin verdad, sin santidad, sin redención. Y mientras todo esto avanza, muchas iglesias están dormidas, están entretenidas, están ocupadas construyendo imperios personales, peleando por teologías humanas, o simplemente repitiendo mensajes motivacionales sin confrontación ni urgencia. Pero tú que estás aquí, no estás dormido.
Hay algo dentro de ti que percibe que estamos en un tiempo distinto, que no es normal lo que está pasando, que no es coincidencia la aceleración con la que el mundo está cambiando. Y por eso es urgente hablar de esta figura que, aunque aún no se ha revelado por completo, ya está moviéndose entre bastidores. Es posible que incluso ahora, mientras hablamos, ya esté vivo, ya esté ocupando una posición de influencia, ya esté participando de reuniones privadas donde se discuten decisiones que afectarán a millones. Tal vez aún no tiene el reconocimiento global que la profecía anuncia, pero ya se está posicionando. El mundo lo está preparando, lo está deseando, lo está llamando, sin saber a quién realmente están invocando. Y mientras más ignorancia espiritual haya, más fácil será su ascenso. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para resistir su influencia? ¿Tenemos discernimiento suficiente para no dejarnos llevar por sus palabras suaves? ¿Estamos conectados con el Espíritu Santo lo suficiente como para identificar su presencia aun cuando venga disfrazado de ángel de luz? Porque cuando llegue ese momento, no habrá tiempo para improvisar, no habrá espacio para dudas. Será un tiempo de decisiones radicales, y solo los que estén firmes en la verdad podrán permanecer. Si has sentido que este mensaje está hablando contigo, si algo dentro de ti se ha estremecido al escuchar sobre esta figura, que ya podría estar entre nosotros, quiero que lo expreses. Escribe en los comentarios, estoy discerniendo al impostor, o dime qué señales crees tú que podrían estar revelando su proximidad. Quiero leer lo que el Espíritu te ha mostrado, porque cada palabra puede ser confirmación para otro. Estamos en alerta, no estamos solos, y el tiempo de hablar con claridad ya ha comenzado. La interrupción del sacrificio, la restauración del templo y el engaño que está por venir. Si el anticristo ya está moviéndose entre bastidores, si el pacto con muchos se está gestando silenciosamente, entonces, lo que viene a continuación dentro de la semana 70 es algo aún más impactante, la interrupción del sacrificio y la instalación de la abominación desoladora. Pero para que algo sea interrumpido, primero debe ser restaurado. Y aquí entra uno de los aspectos más intensos y delicados de toda esta profecía, la posible reconstrucción del templo en Jerusalén. Un tema que no solo está cargado de simbolismo bíblico, sino que también toca fibras geopolíticas, espirituales y emocionales de todo el mundo. Porque levantar ese templo no es solo un acto religioso, es una declaración al cielo y al infierno de que las piezas finales ya están en el tablero. Lo más sorprendente es que, aunque muchas personas ven esta idea como una imposibilidad, todo ya está preparado. Grupos dedicados a la restauración del culto levítico ya han fabricado los utensilios sagrados, entrenado a los sacerdotes e incluso criado las vacas rojas necesarias para los rituales de purificación. Todo está cuidadosamente organizado, esperando solo el momento político adecuado. ¿Y qué podría generar ese momento? Exactamente lo que Daniel profetizó: un pacto que abra la puerta a un acuerdo de tolerancia religiosa en Jerusalén, donde a los judíos se les permita reconstruir su santuario junto a los lugares ya existentes, como la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esto parecería impensable, pero recuerda que el anticristo no viene a dividir al principio, viene a unificar, viene con soluciones que harán lo imposible posible. Ahora imagina lo que eso significaría a nivel global. Un templo restaurado en Jerusalén, con sacrificios diarios, transmitidos al mundo entero en tiempo real, millones viendo cada ceremonia, hablando del despertar espiritual de Israel, y muchos cristianos confundidos apoyando lo que parecerá ser un mover de Dios, pero que en realidad será parte de un escenario profético que culminará con traición y blasfemia. Porque a la mitad de esa semana, cuando todo parezca estar en paz, la profecía dice que el sacrificio será interrumpido, no por accidente, no por casualidad, sino por una acción directa del anticristo, quien profanará ese lugar sagrado y se proclamará a sí mismo como Dios, desatando la mayor abominación que el pueblo de Dios haya presenciado. Esta interrupción será el momento de quiebre, el instante en que el mundo espiritual se manifestará con fuerza, y los que han estado dormidos
serán tomados por sorpresa. Será también el punto de no retorno para muchas almas, porque quienes hayan puesto su fe en el sistema, en la falsa paz, en la figura carismática que trajo orden al caos, tendrán que decidir entre adorar al hombre o ser perseguidos por rechazar su autoridad. Aquí es donde el conocimiento profético y la intimidad con el Espíritu Santo se vuelven armas vitales, porque no será suficiente saber lo que dice la profecía. Será necesario discernir en tiempo real, escuchar la voz de Dios por encima de la voz de los medios, de los líderes religiosos, e incluso de las emociones humanas. Muchos se preguntan si es literal que volverán los sacrificios de animales, y aunque para muchos eso suena anticuado, ritualista, incluso innecesario, la profecía es clara. Habrá sacrificios, no como sustitutos de Cristo, obviamente, pero sí como parte de un sistema que intenta restaurar lo que fue perdido, y será precisamente esa restauración incompleta, hueca de redención, la que será utilizada por el anticristo como trampolín para su acto supremo de engaño, porque al sentarse en el lugar santo, no solo cancelará el sacrificio físico, sino que buscará reemplazar el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Él dirá, ya no necesitan otra sangre, yo soy suficiente. Y ese será el eco más profundo del espíritu del anticristo, una imitación que sustituye la cruz por el orgullo humano. El escenario está siendo preparado, desde la normalización del pecado hasta la deconstrucción de la fe bíblica. Todo apunta a una sociedad lista para aceptar una nueva forma de adoración. No será una adoración impuesta de inmediato, será deseada, porque antes de conquistar por imposición, el enemigo conquista por seducción. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Hay una seducción global en marcha, una preparación para aceptar lo que suena espiritual, pero que no tiene el Espíritu de Dios. Una fascinación por lo simbólico, por lo ritual, por lo antiguo, pero sin presencia, sin verdad, sin salvación. Y aquí es donde tú y yo debemos despertar con más urgencia, porque si no tenemos discernimiento, si no conocemos la profecía, si no estamos atentos al lenguaje del cielo, podemos ser parte de la multitud que aplaudirá la restauración de un sistema, sin darse cuenta de que están presenciando el cumplimiento del engaño más grande jamás visto. La abominación desoladora no será solo un acto profano, será una revelación para los que tienen ojos para ver, un momento que marcará la línea entre los que aman la verdad y los que seguirán la mentira. Si esta palabra te ha hecho pensar, si has sentido que algo se está moviendo dentro de ti mientras escuchabas, quiero que escribas en los comentarios, que no se apague el sacrificio en mí, o comparte si tú también crees que la restauración del templo puede estar más cerca de lo que muchos imaginan. Quiero conocer tu visión, y si ya estás percibiendo los ecos de esta preparación profética, házmelo saber, porque lo que viene será tan evidente para algunos como invisible para otros. La abominación desoladora, el punto de quiebre en la profecía y el eco directo de las palabras de Jesús. Lo que ocurre a la mitad de la semana profética de Daniel no es solamente un cambio de escenario, es el momento en que todo lo que estaba escondido se revela. La máscara cae, el sistema muestra su verdadera cara, y el mundo entra en una etapa de oscuridad sin precedentes. Jesús mismo, en Mateo 24:15, hizo una advertencia que muchos aún no han tomado en serio. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esa frase encierra un peso profético y una urgencia espiritual que trasciende el tiempo. No es solo un dato histórico, es una señal precisa para los últimos días. Jesús no estaba hablando por hablar. Estaba activando un código profético para aquellos que estarían vivos cuando esa semana final comenzara a desarrollarse. La abominación desoladora no es simplemente un acto físico de profanación, aunque incluirá eso. Es una declaración espiritual violenta. Es el momento en que el anticristo, habiendo ganado la confianza de las naciones, rompe el pacto con muchos, detiene el sacrificio en el templo y se sienta en el lugar que solo a Dios pertenece,
proclamándose como Dios. Este acto es el mayor nivel de rebelión contra el cielo, y al mismo tiempo, el detonante que marca la entrada al periodo de mayor tribulación que la humanidad haya experimentado. El propio Jesús lo dijo sin rodeos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y lo más alarmante es que muchos no lo verán venir. Estarán tan ocupados celebrando la unidad global, la paz prometida, la supuesta era dorada de espiritualidad sin límites, que cuando este acto ocurra, lo interpretarán como una evolución espiritual, como un despertar global, como una revelación superior. El mundo no reaccionará con horror, sino con asombro. Adorarán a la bestia no porque sean obligados de inmediato, sino porque estarán seducidos. La abominación será aceptada por las masas porque el corazón del hombre ya habrá sido programado para rechazar la verdad y abrazar la mentira que se alinea con sus deseos carnales, con su orgullo, con su necesidad de un Salvador que no les pida rendición, sino solo reconocimiento superficial. Este momento será también una prueba para muchos creyentes tibios, aquellos que han seguido a Jesús solo por emoción o por tradición. Enfrentarán una crisis sin precedentes, porque verán cómo los templos se vacían de presencia, cómo los líderes que admiraban se alinean con la narrativa dominante, cómo la presión para conformarse llega incluso dentro de sus propias casas. Y no será una persecución al estilo antiguo, con espadas o cárceles físicas al inicio. Será una persecución digital, social, financiera. No podrás comprar ni vender sin aceptar las condiciones del nuevo sistema. Te silenciarán en las redes, te etiquetarán como intolerante, conspirador, extremista. Y ahí es cuando se revelará quién realmente está sellado por Dios y quién solo llevaba una apariencia de fe. Pero aún en medio de este caos espiritual, habrá un remanente. Personas como tú, que están siendo despertadas ahora, que están discerniendo los movimientos, que están viendo detrás del telón, que han entendido que esto no es una historia simbólica, ni un mito religioso. Es una agenda real que se está cumpliendo frente a nuestros ojos, y este remanente será clave. No necesariamente conocidos, no con grandes plataformas, pero con autoridad espiritual, porque en este tiempo no será el que más hable, sino el que más escuche al Espíritu. No será el que tenga más seguidores, sino el que tenga más obediencia. Es urgente que entendamos algo. La abominación desoladora no será accidental, no será un exceso fuera de control, será parte del plan. Un evento que ya está siendo preparado, no solo a través de la política o la religión, sino también mediante la cultura popular, la tecnología, el entretenimiento y la redefinición de lo sagrado. Las películas, las series, los discursos motivacionales, los festivales espirituales, todo va construyendo la idea de que lo divino está dentro de ti, que no necesitas redención, solo autoconocimiento, que todo es Dios y Dios es todo. Este es el caldo de cultivo donde la abominación será sembrada como la verdad final. Por eso, Jesús nos advirtió, el que lea, entienda, porque no basta con leer, hay que interpretar, y no basta con interpretar, hay que discernir, y no basta con discernir, hay que estar preparado, porque cuando esto ocurra, el tiempo ya no será el mismo, la historia entrará en su fase más intensa. La línea entre el cielo y la tierra se volverá más delgada, y los que han cultivado intimidad con Dios podrán oír su voz aún en medio del estruendo. No será tiempo de improvisar, será tiempo de estar firmes, sabiendo que hemos sido avisados. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Si estás sintiendo que esta palabra está conectando con cosas que ya venías percibiendo en tu espíritu, escríbelo en los comentarios. Dime si tú también sientes que estamos a las puertas de un gran engaño global. Escribe la frase, estoy entendiendo lo que Jesús advirtió, o comparte lo que esta advertencia despierta en ti. Quiero leer tu visión, porque estamos en ese momento en que las palabras del Maestro resuenan más que nunca. Velad, porque no sabéis el día ni la hora, pero sabréis discernir las señales. Persecución y gran tribulación,
el sistema que ya está en marcha y la purificación del remanente. Después de la abominación desoladora, después del rompimiento del pacto y del acto blasfemo que marcará el punto de quiebre en la historia humana, comenzará el período más oscuro, más intenso y más selectivo de toda la cronología profética, la Gran Tribulación. Y cuando hablamos de esto, no nos referimos solamente a una serie de eventos catastróficos que sacudirán la tierra, sino a una persecución diseñada con inteligencia y precisión quirúrgica. Será un sistema perfeccionado, refinado por décadas de desarrollo digital, tecnológico y social, que tiene como objetivo eliminar toda resistencia espiritual auténtica. El objetivo no será solo silenciar a los que creen, sino transformar su fe en algo irreconocible, diluido, sin poder. Será una guerra psicológica, cultural y espiritual sin cuartel, y lo que hoy parece ciencia ficción, pronto será una realidad cotidiana. La persecución no comenzará con violencia física, comenzará con presión ideológica. Ya lo estamos viendo. Opiniones bíblicas son llamadas discurso de odio. Versículos están siendo eliminados de espacios públicos. Líderes cristianos son ridiculizados en medios masivos por simplemente defender verdades fundamentales. Las plataformas digitales ya cuentan con algoritmos capaces de restringir, censurar y eliminar voces que no se alinean con la narrativa dominante. Lo que hoy es una cancelación social, mañana será una condena legal. Y muchos, por temor a perder sus trabajos, sus redes, sus beneficios o su reputación, empezarán a ceder. Cederán primero en lenguaje, después en doctrina, después en práctica y finalmente en fe. Es una cadena progresiva de presión que solo los que están firmes en su identidad espiritual podrán resistir. Pero la tribulación irá más allá, porque la verdadera guerra será contra la verdad, será contra el mensaje de arrepentimiento, contra la exclusividad de Cristo, contra la santidad. El sistema querrá una iglesia que no confronte, que no incomode, que no denuncie. Una iglesia que abrace todo, acepte todo, celebre todo y pierda su esencia en el proceso. Y ese será el filtro. La gran tribulación no vendrá para destruir al pueblo de Dios, sino para purificarlo, para revelar quién está por convicción y quién por conveniencia, para separar el trigo de la cizaña, las lámparas llenas de aceite de las que están vacías. Este tiempo probará el corazón de cada uno. No bastará con asistir a una iglesia o conocer versículos. Será necesario tener una relación íntima, activa, profunda con el Espíritu Santo. Además, no podemos ignorar la dimensión emocional y mental de esta persecución. Será un tiempo de aislamiento, de confusión intencional, de manipulación colectiva. Muchos se sentirán solos, sin comunidad, sin líderes que les afirmen, sin redes que les apoyen. Aquí es donde la fe dejará de ser una teoría y se convertirá en un refugio. Habrá personas que orarán sin palabras, que adorarán en silencio, que predicarán con su testimonio más que con sus labios. Serán perseguidos, sí, pero también portadores de una luz tan intensa que el sistema no podrá apagarla. Serán los llamados testigos fieles, aquellos de los que el cielo no se avergüenza. Hombres y mujeres comunes que decidieron no doblar sus rodillas ante el espíritu del siglo. Y aunque muchos esperan una gran explosión de violencia como punto de inicio de esta tribulación, la realidad será más sofisticada. Será como un incendio silencioso, una presión que crecerá gota a gota, como una marea que sube sin hacer ruido, pero que termina sumergiendo todo a su paso. Habrá campos de reeducación espiritual, narrativas globales que redefinirán conceptos como familia, fe, identidad, salvación. El objetivo será crear un nuevo paradigma donde Dios sea reemplazado por el hombre, donde la cruz sea un símbolo del pasado y la obediencia a la verdad sea vista como un acto de intolerancia. Pero incluso en medio de esa oscuridad, el remanente brillará. No serán muchos, pero serán poderosos. No serán reconocidos, pero serán temidos por el infierno. Ellos sabrán quiénes son, sabrán por qué resisten, sabrán lo que está en juego, y no esperarán recompensas humanas. Esperarán la aparición gloriosa del Rey, porque todo este proceso,
por doloroso que sea, no es el final, es parte de la transición. Como los dolores de parto anuncian el nacimiento, esta tribulación anunciará la venida del verdadero gobierno, el gobierno de Cristo. Y esa esperanza será el combustible de los que resistan. No un optimismo ingenuo, sino una fe sólida, profunda, inquebrantable. Una fe que no nace del confort, sino de la comunión con el Padre. Y aquí es donde tú debes hacerte una pregunta, que no se puede responder superficialmente. ¿Estás listo para soportar lo que viene? No se trata de miedo, sino de preparación. No se trata de paranoia, sino de visión espiritual. Porque si estás viendo estas cosas antes de que ocurran, es porque Dios te está posicionando para ser parte del remanente. No serás espectador, serás actor. No estarás escondido, estarás encendido. Pero todo dependerá de cuánto decidas profundizar ahora, porque cuando la presión venga, no tendrás tiempo para construir tu fe desde cero. Lo que siembres hoy será lo que coseches en medio de la tormenta. Si lo que acabas de escuchar te ha sacudido, si sientes que esta palabra ha tocado zonas internas que necesitaban despertar, quiero que lo escribas en los comentarios. Pero no escribas solo por escribir, dilo con convicción. Escribe, seré parte del remanente, o comparte lo que sientes que Dios te está mostrando en este tiempo. Cada palabra será una semilla, y cada semilla, una señal de que aún hay luz en medio de esta generación. ¿Quiénes resistirán hasta el fin? La identidad del remanente revelada en medio del caos. A medida que la presión aumente, que el sistema se cierre sobre las libertades y la verdad sea perseguida como nunca antes, una pregunta empezará a retumbar con más fuerza en el corazón de quienes aún permanecen fieles. ¿Quién resistirá hasta el fin? Jesús mismo planteó esta interrogante de forma contundente. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y lo que muchos no entienden es que esa perseverancia no se trata solo de aguantar, de sobrevivir al caos, o de esconderse en un rincón esperando que todo pase. Se trata de mantenerse firme con propósito, con claridad, con autoridad espiritual, aun cuando todo lo externo diga que estás equivocado. Los que resistirán no serán necesariamente los más populares, ni los que tienen plataformas visibles o grandes ministerios. Serán los que han cultivado un secreto con Dios, aquellos que incluso en la oscuridad aprendieron a escuchar su voz, aquellos que renunciaron al aplauso para abrazar el altar, que prefirieron obedecer antes que agradar, que lloraron en lo secreto, pero permanecieron firmes en lo público. El remanente no es un grupo elitista ni místico, es simplemente una generación que decidió no negociar su identidad, que eligió amar la verdad más que su propia vida. Personas comunes con una fe extraordinaria, no porque fueran fuertes por sí solas, sino porque aprendieron a depender completamente del Espíritu Santo. Este grupo se levantará como una voz disonante. En medio de tanta mezcla, ellos hablarán claro. No serán agresivos, pero sí firmes. No buscarán la confrontación, pero tampoco huirán de ella. Sabrán cuándo callar y cuándo hablar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Su fuerza no vendrá del conocimiento humano, sino de una vida sumergida en la palabra y en la oración. Mientras otros repetirán discursos decorados con espiritualidad moderna, el remanente hablará con una autoridad que viene del quebranto, de la cruz, del fuego, porque no hay forma de resistir hasta el fin si no se ha muerto primero al yo, al ego, al orgullo. La tribulación no será soportada por quien tenga información, sino por quien haya sido transformado. Y aunque muchos imaginarán a este grupo como figuras solitarias, la realidad es que estarán profundamente conectados, no por sistemas ni por estructuras humanas, sino por el Espíritu. Habrá un nivel de unidad sobrenatural, personas que nunca se conocieron en persona, pero que sentirán en su espíritu que están caminando en la misma dirección. Se reconocerán por el lenguaje, por la carga, por la sensibilidad espiritual. Sus oraciones se alinearán, sus batallas serán similares, su enfoque será el mismo. Mantenerse fieles al Cordero, aunque todo lo demás se derrumbe. No se venderán, no se confundirán, no se rendirán. Además, este remanente será estratégico.
No actuarán movidos por emoción, sino por dirección divina. Serán guiados a lugares específicos, a hablar con personas precisas, a activar cosas que en lo natural parecerán pequeñas, pero que en lo espiritual moverán dimensiones. Algunos serán usados para proteger a otros. Otros serán enviados a confrontar sistemas. Algunos serán luz en familias enteras donde todos se han apagado. Otros serán refugio para los que están despertando tarde. Cada uno tendrá una función, y todos estarán bajo una misma consigna: resistir sin contaminarse. Jesús dijo que en los días del fin muchos tropezarían, se entregarían unos a otros y se odiarían. Y eso ya está ocurriendo. Las divisiones dentro del propio pueblo de Dios están aumentando. Unos acusan, otros se enfrían, otros simplemente desaparecen. La fidelidad será puesta a prueba incluso entre amigos, entre discípulos, entre familias, y será ahí donde se verá quién está realmente fundamentado en la roca. Porque cuando las redes sociales ya no te aplauden, cuando los recursos escasean, cuando las puertas se cierran, cuando las voces alrededor se silencian, lo único que quedará será tu raíz, tu fundamento, tu comunión con Dios. Por eso, resistir hasta el fin no será un acto heroico en sí, será el resultado de una vida escondida en Cristo. No será fácil, pero será glorioso, porque mientras el mundo entra en pánico, ellos tendrán paz. Mientras otros corran confundidos, ellos sabrán qué hacer. Mientras algunos se apaguen, ellos estarán encendidos por una llama que el sistema no podrá apagar. Y esto no es un romanticismo espiritual, es la promesa de Dios a los que le aman en verdad. Él dijo que guardaría a los suyos, que estaría con ellos hasta el fin, que no dejaría solos a los que decidieran caminar con Él, incluso en medio del fuego. Y ahora que has escuchado esto, tienes que preguntarte con honestidad, ¿estás entre los que resistirán? ¿Te estás preparando solo para sobrevivir o para permanecer firme y con propósito? Tu fe está lista para ser probada no solo en lo emocional, sino en lo práctico, en lo cotidiano, en lo relacional, en lo espiritual, porque lo que viene demandará todo de ti, pero también te posicionará para ver la gloria de Dios como nunca antes. Si esta palabra ha despertado algo en ti, si sientes que formas parte de ese remanente que está siendo afinado por el fuego, quiero que lo escribas en los comentarios. Comparte una frase que arda en tu interior o simplemente declara con fe: yo resistiré hasta el fin, porque esa declaración no es solo para ti, es una señal para otros. Es un grito profético que anuncia que aún hay una generación que no se doblará, que no callará, que no será movida por la tormenta, sino por la eternidad. El fin determinado, señales finales y el cierre del plan profético sobre la humanidad. Todo lo que hemos venido desarrollando hasta aquí nos lleva inevitablemente a una palabra clave que aparece en Daniel 9, hasta que venga el fin determinado, que se derramará sobre el desolador. Esa expresión, fin determinado, encierra más que una conclusión cronológica. Es una sentencia profética, una línea que Dios mismo trazó en el calendario de la eternidad. No es un fin aleatorio, ni una consecuencia de eventos humanos fuera de control. Es el cumplimiento de un diseño que fue revelado de forma fragmentada a los profetas, confirmado por Jesús y ahora acelerado ante nuestros ojos. Pero lo que pocos comprenden es que este fin no es un simple colapso mundial. Es la culminación de un ciclo espiritual que dará paso a algo nuevo, algo eterno, algo que trasciende toda lógica humana. El regreso visible del Mesías, no como siervo sufriente, sino como Rey glorioso. Este fin determinado no llega de golpe, aunque muchos así lo esperen. No será como un terremoto sorpresivo, sino como un oleaje creciente, un proceso progresivo, donde cada etapa que ya vimos, el pacto con muchos, la manifestación del anticristo, la abominación desoladora, la gran tribulación, la separación del remanente, va marcando un ritmo, y ese ritmo, si sabes escucharlo, te prepara, porque no se trata solo de saber que Cristo volverá. Se trata de estar alineado con los tiempos, de vivir como si su regreso pudiera ocurrir en cualquier momento, sin caer en paranoia, pero sí con urgencia,
con sentido de misión y con discernimiento. Muchos están esperando eventos catastróficos visibles para creer que el fin está cerca, pero lo cierto es que los movimientos más determinantes no serán necesariamente físicos, sino espirituales. Cambios de mentalidad, redefiniciones globales de moral, desplazamientos de autoridad espiritual, una guerra invisible por la percepción de la verdad. Este es el campo de batalla donde el fin se gesta. No es en lo externo primero, sino en lo interno. El mundo ya no piensa como hace 20 años. Las generaciones están cambiando su forma de ver a Dios, la Biblia, la eternidad. Están abrazando una fe fluida, sin convicciones, sin cruz, sin arrepentimiento. Y ese ambiente mental es el que habilita la entrada del desolador, porque antes de ocupar un trono, el enemigo ocupa mentes. Por eso lo que Jesús nos enseñó fue a estar atentos, no al ruido del mundo, sino a las señales del cielo. Habló de guerras, de pestes, de terremotos. Sí, pero también dijo que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. Es decir, aún en medio del caos, habrá una explosión final de verdad. El remanente, purificado por la tribulación, empoderado por el Espíritu, comenzará a liberar un mensaje limpio, sin mezcla, con autoridad. No serán sermones elaborados, serán proclamaciones con fuego, palabras que sacudirán corazones, que despertarán a los adormecidos y que provocarán salvación aún en los peores escenarios. Porque antes del cierre del ciclo, Dios hará que todos tengan una oportunidad de elegir con claridad. Y es allí donde tú que estás escuchando esto, también tienes una parte en esta historia, porque no has llegado hasta aquí por casualidad. Esta palabra no es simplemente contenido para alimentar tu curiosidad, es un llamado, es una activación, es una advertencia santa que te empuja a posicionarte, porque si Dios está revelando estas cosas a tu vida, es porque quiere usarte como parte de este cierre profético. Quiere que tú seas voz, que seas luz, que seas uno de los que despiertan a otros. Este no es tiempo de espectadores, es tiempo de centinelas, de intercesores, de proclamadores, de atalayas, porque aunque el fin esté determinado, aún hay decisiones que deben tomarse, aún hay almas que pueden ser alcanzadas, aún hay batallas espirituales que necesitan ser peleadas por hijos de Dios que no teman perderlo todo por amor a la verdad. Y cuando ese fin llegue, cuando el cielo se abra y aquel que fue traspasado descienda con poder y gloria, todo el sistema del anticristo colapsará. Las estructuras que parecían invencibles se derrumbarán. Los que se burlaban callarán. Los que negaban se postrarán. Y los que esperaron en silencio, los que resistieron sin ser vistos, serán exaltados públicamente. Ese será el día del Señor. Un día de justicia, de restauración, de gloria, pero también será un día de definición. No habrá más espacio para cambiar de bando. El que esté sucio, seguirá sucio. El que esté santo, brillará como el sol en el reino de su Padre. Por eso, el llamado hoy es a entender que estamos en la antesala, que no es momento de distraernos, ni de entretenernos con lo secundario. Es hora de levantar los ojos, de afinar el oído, de limpiar el corazón, porque la trompeta no tardará. Si sientes que esta palabra ha tocado algo profundo dentro de ti, si percibes que el Espíritu Santo está confirmando que realmente estamos cerca del cumplimiento total de lo que fue escrito, escríbelo en los comentarios. Comparte lo que más te impactó o simplemente escribe con fe: estoy viviendo para el día del regreso del Rey, porque cada palabra tuya no es solo un testimonio, es también una declaración profética que fortalece a otros. Estamos escribiendo juntos las últimas líneas del mayor capítulo de la historia humana. Y tú formas parte de ello. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en tu espíritu te atrajo, te sostuvo, te conectó con cada palabra, con cada revelación, con cada advertencia y promesa. Este no fue solo un video informativo, fue una convocatoria espiritual, fue una señal de que Dios aún está hablando, despertando, preparando corazones para lo que está por venir. Por eso queremos saber, ¿cómo tocó tu corazón esta palabra?
¿Qué parte te hizo temblar por dentro? ¿En qué momento sentiste que Dios estaba hablándote directamente? Te invitamos a dejar tu testimonio aquí en los comentarios. Escribe con sinceridad: yo sentí la voz de Dios en este video. Y si puedes, cuéntanos cómo esta palabra habló contigo. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo te mostró? ¿Qué decisiones te está llamando a tomar a partir de ahora? Tu comentario no es solo una respuesta, es también una semilla que puede activar a otros, que puede confirmar lo que Dios ya está diciendo a muchas personas en silencio. Además, si este contenido te edificó, suscríbete al canal para seguir recebendo mensagens profundas, reveladoras e transformadoras diretamente da palavra. Esta é uma missão que só faz sentido com você caminhando ao nosso lado. Deixa também o teu me gusta. Isso ajuda muito para que essa mensagem alcance mais vidas e toque mais corações sedentos pela verdade. E antes de sair, não olvides ver o próximo vídeo que já está disponível em la pantalla final. Es una continuación directa de esta jornada profética que estamos viviendo juntos, y estoy seguro de que Dios también hablará contigo allí. Que el Señor bendiga tu vida con discernimiento, firmeza y paz en medio de estos tiempos. Hasta el próximo encuentro, aquí, en este espacio donde los misterios son revelados y la verdad sigue siendo proclamada sin miedo. Shalom.